Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que está muy de moda, que definitivamente viene a transformar la manera en cómo las empresas reportan su información financiera y su información relacionada con sostenibilidad. Justamente las normas S1 y S2. Como todos ustedes saben, las normas S1 y S2 son de aplicación obligatoria en Costa Rica a partir del 2028 con corte a 31 de diciembre de 2027. Entonces, pues es importante entender un poco de qué se tratan estas normas. En este podcast me acompañan dos especialistas. Tenemos a Arturo Díaz de la oficina de KPMG México, que es especialista en la medición de gases de efecto invernadero y herramientas de reporte climático. Bienvenido, Arturo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Federico. Un gusto a ustedes, a la audiencia. De este lado, Arturo Díaz, gerente de sostenibilidad en KPMG México. Y bueno, un gustazo acompañarlos, ¿no? Gracias, Arturo. Y pues también me acompaña Juan José Morales, que es uno de nuestros directores del área de Risk Advisory, encargado pues de todos los proyectos de implementación de normas, incluidos, no limitados a las normas S1 y S2. Bienvenido, Juan José. Gracias, Federico. Creo que hoy es un buen día para hablar de normas de sostenibilidad y lo que se viene para el mercado en Costa Rica. Súper. Así que bueno, sin más, arranquemos con el tema de fondo. Arturo, si me podrías decir un poco para arrancar en qué consisten en términos generales las normas S1 y S2. Claro que sí, Federico, con gusto. Bueno, quizá para arrancar, mencionar que tanto la NIF S1 como S2 pues son uno de estos primeros estándares a nivel global, ¿no? De divulgación en materia de sostenibilidad que va muy alineado a temas financieros dentro de las organizaciones. Aunque históricamente existen diferentes estándares de sostenibilidad como GRI, entre algunos otros más, este es uno de los primeros que justamente vincula el tema financiero de las organizaciones con ese potencial impacto, tanto desde la perspectiva de riesgo como oportunidades que pueda tener una entidad reportante, ¿no? Estos estándares, mencionarlo de forma rapidísima, son emitidos por el International Sustainability Standard Board, el ISSB, y justamente de ahí cobran justo esta relevancia tan robusta y tan importante para las organizaciones. Haciendo un zoom a las dos normas que tenemos actualmente, la S1 y la S2, la S1 abarca todos los temas en materia de sostenibilidad desde la perspectiva de la materialidad financiera de las organizaciones. Esto es, esta norma requiere a las entidades que puedan divulgar todo lo relacionado a sostenibilidad de aquellos temas que hayan sido identificados como materiales. Pueden ser gestión de residuos, temas hídricos, algunos temas sociales. Todo aquello que una organización o una entidad haya detectado como material que pudiera tener un impacto significativo en sus estados financieros debería de ser divulgado desde la S1, ¿no? Por otro lado, la S2 es un poco más específica y me gustaría mencionarlo más técnica, ya que acota específicamente el tema relacionado del cambio climático. Actualmente, como yo creo que muchas de las organizaciones y de los que estarán escuchando este podcast sabrán, el tema del cambio climático es uno de los elementos o de los aspectos más relevantes cuando hablamos de sostenibilidad. Es por eso que IFRS lo marca como un tema vinculante y transversal a toda la parte de sostenibilidad, y puntualmente la S2 nos pide que las entidades divulguen algunos elementos relacionados con riesgos físicos y riesgos de transición asociados al cambio climático. También nos pide que puedan estas entidades divulgar oportunidades que hayan detectado asociadas al clima. Y algo muy importante y que vamos a tocar a lo largo de este podcast, el reporteo de métricas específicamente de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Por ahí alcance 1, alcance 2 y alcance 3. Muy bien, gracias, Arturo. Bueno, ahorita vamos a ahondar en muchos de estos conceptos que nos introduce Arturo. Pero bueno, en términos generales, Juan José, ¿cuándo aplicar estas normas? ¿A quién le aplican? ¿Cuál es el alcance? A ver si nos puedes comentar un poco de eso. Vamos a ver, el alcance general a nivel mundial podría ser un poco diferente. Hoy vamos a hablar del caso específico de Costa Rica. ¿A quiénes les aplica? Y esto viene de una circular del Colegio de Contadores Públicos. Se espera que para el 2028, con información del 2027, los grandes contribuyentes y las entidades reguladas principalmente hagan la emisión por primera vez de estos informes.
¿qué cabe destacar aquí? Y es algo que a mí siempre me gusta recalcar, amarrando un poquito con lo que acaba de mencionar Arturo. Los usuarios de estos informes van a ser los mismos usuarios de los estados financieros. Entonces, lo que se espera es que los usuarios tengan la posibilidad de tomar decisiones financieras basadas en la información de sostenibilidad, y está muy asociado a los proveedores de flujos de la entidad, los prestamistas, los accionistas. Estos principalmente van a ser el objetivo de estos informes, que yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que reconocer que esto es un informe separado de la información financiera de carácter general, ¿verdad? Esto lo que viene a regular es un nuevo informe, que por ahí hemos tenido algunas consultas al respecto, y no son normas que vienen a generar notas adicionales a la información financiera que ya tenemos, no, es un informe separado. Ok, y Arturo, algo que mencionabas hace un ratito, debemos vincular la información de sostenibilidad a la información financiera, que esto representa pues un gran reto, pero también la norma exige que se revelen los efectos, los riesgos climáticos, y que mencionabas algunos ahora, riesgos físicos y los riesgos de transición, así como la medición de gases de efecto invernadero. No sé si nos puedes comentar un poco de qué se trata esto. Claro, con gusto, Federico. Justo algo muy particular de la norma S2 son estos elementos técnicos que requieren las entidades, ¿no? Puntualmente desde la esfera de riesgos climáticos, lo mencionábamos hace un momento, pide ese potencial impacto en los estados financieros que deriven de las operaciones de la entidad asociado a riesgos físicos, ¿no? De riesgos físicos estamos hablando de inundaciones, sequías, y algunos eventos extremos, ¿no? Climatológicos. Esto va a depender mucho de la geografía en donde esté ubicada la entidad y justamente de las operaciones particulares que esta entidad desarrolla, ¿no? Por otro lado, también esta S2 nos pide aquellos riesgos de transición que va más alineado a aquellos riesgos que pudiera estar sometida esta entidad por toda esta política global de tener una transición a una economía baja en carbono. Muchos de estos riesgos de transición tienen que ver con nuevas regulaciones que pudieran aplicar a nivel nacional, en este caso en Costa Rica, o a nivel global, y también algunos elementos asociados a la inserción de nuevas tecnologías o la variación de algunos elementos, digamos, elementales para las entidades, como en temas energéticos, en temas de combustibles fósiles, inclusive asociados a materias primas que puedan ser elementales para estas organizaciones, ¿no? Uno de los riesgos más significativos que hemos identificado desde México y para toda la región de la TAM asociado a riesgos de transición es el tema del precio al carbono, ¿no? En algunas regiones ya existe un precio muy específico a las emisiones de gases de efecto invernadero. En el caso de Latinoamérica hay países que inclusive ya tienen un sistema de comercio de emisiones y en algunos casos tienen impuestos particulares a actividades específicas, ¿no? Entonces va alineado un poco a eso. En el tema de las métricas de gases de efecto invernadero, puntualmente la S2 justamente requiere que las entidades reporten las emisiones directas alcance 1, que son aquellas emisiones de gases de efecto invernadero que están cubiertas por la entidad reportante. Esto quiere decir que la entidad reportante las controla desde una perspectiva financiera u operativa. Igualmente nos pide que reportemos las emisiones indirectas alcance 2, que son todas aquellas que se derivan por un servicio en particular que consuma la entidad reportante, acotado específicamente a energía eléctrica, energía térmica o servicios tercerizados de calefacción y o calentamiento. Y por último, y creo que más adelante lo vamos a tocar con mayor detalle, las emisiones indirectas alcance 3, que son todas aquellas relacionadas a la cadena de valor o de suministro de estas compañías, y que es uno de los retos más significativos de las entidades por el nivel de detalle y complejidad que se requiere para recopilar toda la información asociada a estas emisiones y cuantificarlas, ¿no? Pero va un poco en ese sentido, Federico. Ok. Ahora, S1 y S2 habla de 4 grandes pilares, ¿verdad?, que se deben reportar. Es decir, los informes de sostenibilidad tienen que estar estructurados bajo esos 4 grandes pilares, que son el de gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas y objetivos. ¿Qué significa esto, Juan José, en términos prácticos? ¿Qué debemos
considerar en cada uno de estos pilares. Sí, en términos de estos 4 pilares, es muy interesante porque la S1 y S2 está estructurada de la misma forma, donde menciona específicamente estos 4 pilares para los riesgos de sostenibilidad y oportunidades de sostenibilidad en general, y aterriza luego otra vez con estos 4 pilares para los temas específicos de clima. En términos de gobernanza, lo que se busca es que las entidades puedan revelar cuáles son los comités o los órganos que tienen dentro de la organización para evaluar y darle seguimiento a los temas de sostenibilidad, a los riesgos y oportunidades. Adicionalmente, nos pide revelar el apartado de gobernanza, cuál es el papel de la gerencia general o de la alta administración de la compañía en el proceso de administración y gestión de los riesgos. El otro tema es cómo se gestionan los riesgos. Aquí nos hablan de los elementos generales de gestión del riesgo: identificación, evaluación, monitoreo, por mencionar algunos, y cómo la entidad integra su proceso de gestión de riesgos en términos generales con la gestión de riesgos y oportunidades de sostenibilidad. Entonces, hay que decirle al lector en el informe cómo se gestionan los riesgos de sostenibilidad. En el tema de estrategia, en términos generales, cómo afecta la estrategia de sostenibilidad a los temas de cadena de valor y mis indicadores estratégicos. Y en el tema de métricas y objetivos, propone la norma, y esto es algo que tiene que ser bien revisado, que las entidades procuren utilizar algunas métricas definidas por industria, donde hay que colocar a cada entidad en una industria para poder evaluar la aplicación de estos indicadores que propone la norma, en qué nivel miden sus riesgos y oportunidades en términos de sostenibilidad. Y el otro tema que pide relacionado con métricas y objetivos es lo que ya mencionaba Arturo hace un minuto, relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, son 4 pilares que probablemente rigen hoy las normas que existen y probablemente van a regir las normas que vienen de aquí para adelante. Van a pedir que revelemos información en esos 4 temas relevantes, entendiendo, y esto lo hemos conversado mucho al interno, que esto no son mejores prácticas en estos 4 temas, sino lo que son requisitos de divulgación de cómo internamente la administración realiza la gestión de sostenibilidad desde estos 4 puntos en términos generales. Muy bien. Arturo, ahora mencionaste brevemente algo que es quizás algo muy técnico, pero que requiere pues algún grado mayor de detalle para entender cuáles son las exigencias de la norma S2. Mencionabas la medición de alcance 1, 2 y 3. ¿Cómo se explica este alcance 1, 2 y 3 en términos prácticos fáciles de digerir? Claro, Federico. Y bueno, creo que justo es importante que podamos detallar de manera puntual estos alcances, porque la realidad es que tienen que ser reportados por todas las entidades a las que les aplique la S2, pero a cada entidad u organización les aplica de manera diferente. Esto es porque las emisiones tienen que ser cuantificadas con base en las operaciones o actividades particulares de cada compañía y también considerando el sector al que pertenecen. Y quizá para profundizar un poco en la definición de estos 3 alcances que nos pide la S2, mencionar que justamente las emisiones alcance 1, y lo platicaba hace un momento, son esas emisiones directas que se generan en las operaciones o activos que son propiedad de la entidad reportante, ¿no? Al final, que están siendo controlados desde una perspectiva financiera u operativa por la entidad reportante. Generalmente vamos a ver emisiones asociadas al consumo de combustibles fósiles, tanto en fuentes fijas o fuentes móviles, y también algunas emisiones de gases de efecto invernadero que derivan de algunas actividades industriales muy específicas. Algunos sectores que pueden generar estas emisiones industriales que derivan de estas actividades muy particulares es el sector cemento, el sector acero, oil and gas. Son estos sectores como muy intensivos que justamente pueden tener estas emisiones industriales de procesos, ¿no? Por otro lado, las emisiones indirectas alcance 2, como su nombre lo dice, son emisiones que no se generan en las instalaciones de la entidad reportante, pero que se están generando en las instalaciones de algún proveedor de energía eléctrica y que justamente las metodologías de cuantificación y reporte de emisiones te exigen incluir, ¿no?
La mayoría de las entidades reportantes que les aplica la S2 como mínimo deberían de estar cuantificando y reportando las emisiones por el consumo de energía eléctrica, que es algo que naturalmente se genera tanto en las instalaciones de un banco como en una refinería, ¿no? Todos consumimos energía eléctrica que generalmente es tercerizada. Y por último, las emisiones indirectas alcance 3, que ya comentábamos hace un momento, son quizá las más complejas de cuantificar porque están asociadas a toda la cadena de valor de la compañía, tanto la cadena de valor aguas arriba, que es todo lo que sucede en la generación de materias primas antes de que opere la entidad reportante, que es toda la distribución y uso de servicios y productos que como organización pues estamos ofreciendo al mercado, ¿no? Quizá la complejidad de este alcance es que bajo el estándar de referencia que citan las NIF S2, que es el GHG Protocol, se establecen 15 categorías que se tienen que considerar para la cuantificación de este alcance 3. Estas categorías van desde cuantificar las emisiones asociadas a los productos o servicios adquiridos, el transporte de materias primas, viajes de negocios, también la distribución de productos terminados, el uso de esos productos terminados e inclusive temas de inversión que pudiéramos tener como entidad reportante. Entonces es un abanico bastante amplio que requiere no solamente la participación del Departamento de Finanzas o de Sostenibilidad de una entidad, sino requiere el apoyo de un universo bastante amplio de departamentos que justamente suministren esta información y que en medida de lo posible, y esto que voy a mencionar es clave, aseguren que la información sea trazable, ¿no? Sea verídica y que cumpla con todos estos criterios de contabilidad y reporte que hagan susceptible a este reporte de emisiones de manera que sea verificable, trazable y que cumpla con todos estos requerimientos de veracidad. Y esto es muy relevante porque de este reporte de emisiones, Federico, se va a derivar la estrategia de descarbonización de la organización, que son algunos otros elementos o métricas que pide la S2. Entonces, todo está conectado, ¿no? Asociado al inventario de emisiones. De acuerdo. Y bueno, algo importante que mencionaste, Arturo, es que esto requiere trazabilidad, calidad de datos, ubicar las fuentes de información. Vamos a tener que establecer controles internos para el reporte de sostenibilidad. Vamos a tener que almacenarlos en el repositorio de datos porque al final van a ser sujetos a un proceso de auditoría, ¿verdad? Entonces, no es solo construir el informe de sostenibilidad, sino pues toda la estructura que hay detrás de ese reporte. Tal vez como para ir terminando, no sé, bueno, vemos que las normas son claras, pero tienen algún grado de complejidad en aplicación práctica. Y pues cuáles pueden ser algunos consejos para las empresas de dónde empezar en todo este proceso. Sí, esto es muy importante. Yo creo que como primer consejo yo pensaría que es importante considerar no dejar esto para la última fase del proceso. Hay un elemento muy importante en el que nos da para un podcast completo o varios que tiene que ver con el tema de las métricas y objetivos. Diseñar estas métricas y objetivos se esperaría que durante el 2027 para reportar en el 2028 yo tenga definidas estas métricas y en el 2027 le dé seguimiento. Entonces, no haría demasiado sentido esperarnos hasta el 2027 para empezar el trabajo. ¿Okay? El otro elemento importante es considerar que yo o las entidades deberían estar pensando en generar un diagnóstico con lo que tienen, porque las entidades, y esto con un poquito con la cercanía que hemos generado con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta que tienen departamentos de sostenibilidad, que tienen algunos reportes de sostenibilidad internos o algunos hasta publicados. ¿Qué es lo que pasa? Que no siempre estos reportes de sostenibilidad tienen la misma finalidad que lo que se espera tenga los reportes bajo NIF S1 y S2. Entonces, es un buen momento para empezar un diagnóstico, identificar las brechas y generar una hoja de ruta para poder ir cerrando las brechas identificadas. Que tengamos un departamento de sostenibilidad, emitamos un informe hoy, no quiere decir que tengamos toda la información disponible para generar un informe en el futuro. Yo creo que estos dos elementos son importantes y por supuesto el otro elemento que sale dentro de este diagnóstico es poder revisar muy bien los alivios de transición que ofrece la norma, porque la norma ofrece algunos alivios de transición en cada una de las normas que yo creo que deben ser evaluados para entender y poder cumplir cuando tengamos que emitir
los informes. En términos generales, me parece que no es un asunto que deberíamos dejar para última hora, es un asunto que deberían las compañías empezar a trabajar de una vez. Yo creo que una hoja de ruta y un diagnóstico es un excelente punto de partida para poder determinar un plan de trabajo adecuado y cerrar las brechas o la información que me pueda hacer falta para emitir un informe en el 2028. Muy bien. Y pues Arturo, no sé si nos puede dar pues una idea de cierre o consejo de cierre para nuestros clientes. ¿Qué nos dirías con respecto a este proceso? Con gusto, Federico. En primero, creo que coincido totalmente con lo que menciona Juan José, el no dejar a último momento la evaluación de los requerimientos de estas normas. De repente pareciera que las entidades, justo como él comentaba, a través de un departamento de sostenibilidad lo pudieran cubrir. La realidad es que lo que hemos identificado también desde México es que no. Se requiere el involucramiento de diferentes áreas, ¿no? Y en ese sentido, a mí me gustaría reforzar el mensaje de todos estos aspectos técnicos que pide que se aborden con tiempo. La cuantificación de emisiones, como lo pide esta normatividad, es de forma muy puntual, muy particular. El alcance 1, el alcance 2, el alcance 3, idealmente bajo el GHG Protocol estándar. Entonces son elementos bastante precisos que las organizaciones deben de tomarse el tiempo de cuantificar, y si ya lo tienen cuantificado, de corroborar que está alineado con las expectativas de la S2. Vuelvo a mencionar, esto es sumamente relevante porque de este inventario de emisiones de gases de efecto invernadero se derivan algunas otras métricas que pide la S2 como objetivos, en este caso objetivos de descarbonización, que igualmente tienen que contar con esa trazabilidad y ese fondo técnico y metodológico que para el momento de que sean auditados haga sentido, ¿no? Para el auditor y en este caso para los diferentes usuarios de la información. Muy relevante, y creo que con esto cerraría. Una correcta gestión de todos los datos en materia de sostenibilidad dentro de una organización siempre va a ayudar a mantener esa trazabilidad, a obtener resultados positivos en un esquema de verificación y al final a ser muy transparentes con el grupo de interés, ¿no? Eso es lo que comentaría Federico. Muy bien, gracias Arturo. Juan José, no sé si crees unas palabras de cierre. No, otra vez recordar que es un buen momento para empezar el proceso. Yo creo que hay muchos temas que tienen que ser abordados. El otro elemento que es importante, que esto podría impactar a niveles de la organización más allá de la parte financiera y el departamento financiero. Hemos identificado que tienen que existir muchas más áreas involucradas y es importante siempre comenzar con antelación para poder ir resolviendo los temas que van apareciendo, que es muy probable que aparezcan sorpresas en el camino, y yo creo que es bastante relevante y de importancia poder atenderlos con tiempo. Bueno, no nos resta más que agradecerle a Arturo y a Juan José por acompañarnos en este podcast y tomar un ratito de su tiempo para comentarnos sobre estas normas de S2. Y pues esperemos que haya sido de su agrado y que les haya aportado algo para los intereses de sus empresas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.